Hola, buenas tardes, Vicente Casanya. Bienvenido a Aire de Ingara. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Patricia. Pues nada, feliz de estar aquí charlando un rato contigo. Es un honor tenerte por aquí para que nos Gracias. cuentes cositas. Bueno, pues como sabes, este programa que le llamo las 5 preguntas, son 5 preguntas para ir, bueno, compartiendo tus saberes, tus dones con la gente que nos quiera ver. Y bueno, pues todo lo que vaya a surgir aquí, bienvenido sea. Así que pues vamos a empezar. Mira, la primera que tengo es ¿de qué manera te llegó la motivación para investigar, estudiar y leer sobre astrología? Bueno, esto ha llovido un poco desde entonces. Yo tenía 15 añitos cuando estaba estudiando bachillerato. Entonces a esa edad se hacía el bachiller y me hacía muchas preguntas. Me hacía, ¿por qué esto es pecado? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? ¿No? Y por qué una serie de preguntas que entonces no se contestaban y menos que vivíamos en tiempos de Franco, del dictador, ¿no? Así que yo no tenía manera de encontrar respuesta a una serie de preguntas que me hacía, pues como un niño que se pregunta cualquier cosa. Y entonces un grupito de compañeros y yo, que éramos un grupito de 5 o 6, empezamos a buscar ideas, a filosofar entre nosotros y encontramos un cura bastante progre que hizo una especie de guía para nosotros entonces y nos contó las cosas a su manera, ¿no? Pero aquello seguía sin ser satisfactorio para mí y un día mi madre aparece en casa con un libreto de bolsillo que no tendría más de 50 páginas y que dice, mira lo que he encontrado en el mercadillo y creo que esto te puede interesar. Y yo lo leo y me quedo alucinado porque además es algo de lo que no se había hablado nunca en casa ni nada. Y yo creo que aquello me impactó porque dije, bueno, es que esto me retrata a mí. Era un libro que hablaba sobre Acuario exclusivamente y yo soy Acuario. Entonces, pero yo era muy racional, muy estudioso, muy buen chico, muy obediente y tal, ¿no? Era un empollón de clase, lo que se dice un empollón de clase. Entonces, yo como sí, un chico, bueno, ya está, pero me hacía preguntas, tenía. Entonces, lo que ocurre es que, perdón, un segundito, Vale. es, Tenías tus inquietudes ahí como buen acuariano, ¿no? sí, De a ver sí, para dónde sí, va esto, que hay que innovar. claro. Entonces, lo que ocurre es que yo como pensador racional que era y tal, y pues yo pues guardo eso en un cajón porque dice, bueno, esto no puede ser que por haber nacido en esta fecha yo sea así, tal y cual, y bueno, ese tipo de pensamiento racional y escéptico, pero al cabo de 2 o 3 días ese run, digo, bueno, esto, ¿cómo es posible que yo me sienta tan identificado con esta cosa que he leído, ¿no? Lo vuelvo a leer y dije, bueno, pues esto, aunque no quiera creerlo, pero la verdad es que me identifico. ¿Y si hay algo detrás de esto, no? Y ahí empecé a tirar del ovillo, empecé a buscar, entonces no había bibliografía en España, así que empecé a escribir a embajadas, a Francia, a Inglaterra y todo, para buscar, y empecé a buscar documentación, ¿no? De una manera muy autodidacta, con una gran falta de medios, y así, poco a poco, gracias a eso, empecé a conectar un poco con el inglés y el francés, porque eran las primeras fuentes, digamos, de astrología fiable que tenía. Y bueno, ya cuando llegué a la carrera universitaria, para mí la universidad ya no me daba respuestas. Yo ya tenía respuestas que eran muchísimo mejores que me las daba la astrología. Así que seguí mi camino, a pesar de que era un camino poco trillado, poco reconocido, muy difícil, muy outsider, pero bueno, al final un acuario, eso de pensar fuera de la caja, lo tiene chupado, ¿no? O es su propia naturaleza. Así que me incliné por eso y yo decidí apostar por lo que me hacía feliz, que era descubrir ese misterio que representa el cosmos para nosotros y nuestra conexión con él, porque al final estudiar astrología lo que te demuestra es que tenemos una conexión, un vínculo mágico con el cosmos y que nos refleja y nosotros lo reflejamos en todas las dimensiones, ¿no? Y esto a mí me parecía magia pura, que sigo sin entender el porqué y el mecanismo, pero que
está ahí y funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como conecté. Ya luego empecé a ser profesional en 1981, tardé muchos años en estudiar a fondo, estudiar todo lo que pude y todo lo que me encontré, en comprobar lo que estudiaba, si funcionaba o no funcionaba, descartar muchas cosas, porque lamentablemente hay mucha literatura astrológica que no sirve y que es falsa incluso, y descartar todo esto me costó sangre, sudor y lágrimas y muchas noches sin dormir, ¿no? En Mucha 1980. manipulación, ¿no? Mucha manipulación con escritos que igual hubieras dado. Sí, y bueno, y más que manipulación es que hay mucha gente que se mete en esto y que se lee dos cositas, dos artículos y ya se considera astrólogo y que se ponen a pontificar y dicen auténticas calamidades, ¿no? Y entonces, y más hoy día, sobre todo desde la pandemia o la pandemia que trajo todo esto, trajo un aluvión de astrólogos y entonces hay muchísima gente que tiene miles y miles o cientos de miles o lo que sea de seguidores y que aplauden cualquier tontería que diga y dicen muchas mentiras, ¿no? Pues, por ejemplo, yo el otro día leía a una persona que decía: si estás con una persona a tu lado que tiene la luna en el mismo signo que tú tienes la luna, no hace falta ni hablar porque hay una comunicación telepática directa. Y entonces le largaron ahí 30.000 me gusta o algo así, ¿no? Esto es falso, radicalmente falso. Y claro, ¿cómo compruebas si es falso o no? Pues cuando has estudiado a fondo, cuando has realizado estadísticas, cuando conoces de qué va la astrología. Y la astrología es un saber muy complejo, ¿no? Entonces se dedican a decir tonterías de estas porque les parece bonito o porque les parece poético o porque les parece que van a ganar muchos clics o muchos me gusta y ya está. Y así funcionan las cosas actualmente, lamentablemente, ¿no? Y Sí. esto, pues bueno, al final cuando hay un aluvión de gente que se interesa por la astrología, como ahora, porque la gente busca respuestas cuando la vida está más llena de incertidumbres, cuando la vida se pone más cuesta arriba, la gente busca respuestas en lugares que normalmente no las encuentra, no encuentra respuestas en la política, no encuentra respuestas en la religión, en la economía, en nada, no ve salidas. Y entonces hay mucha gente que aterriza en la astrología y además porque toda la gente con inquietudes esotéricas o espirituales, tarde o temprano, si profundiza, si sigue estudiando, acabará llegando a la madre de todo, que es la astrología. Al final siempre vas a parar ahí, ¿no? Entonces, por H o por B, la gente acaba desembarcando en la astrología, pero claro, la astrología es muy compleja y la estudias en serio o no la estudias, o si no, sabes que sabes poco, pero el problema es que hay mucha gente que se ha leído 3 libros y se ponen a trabajar como astrólogos, ¿no? Entonces, esto está haciendo mucho daño. Y por otra parte, también es cierto que cada vez que hay un aluvión, siempre hay gente, que son los mínimos, pero siempre hay unos pocos que sí que se ponen a trabajar la astrología en serio, a combinarla con otras disciplinas, y ahí sale un fermento que al final pues va a dar sus frutos también, ¿no? Y yo prefiero quedarme con eso. Pues sí, hay muchas personas ahora. Yo que investigo mucho sobre cómo sería la educación del ser Uf. y que hablamos de que la astrología sería algo clave, ¿no? De enseñar en las escuelas, porque te puede ir acompañando en cualquier materia. O sea, es que se vincula con todo, desde el huerto que se puede hacer hasta la historia, ¿no? Que tú que has repasado todo el astromundo y todo esto, es súper interesante verlo desde ahí. Y bueno, muchas cosas, ¿no? La verdad es que sí, a mí me parece, este tema que tocas, a mí me parece, me toca la fibra además, porque tengo hijos de todas las edades. Me preocupa mucho el tema de la educación. Me preocupa muchísimo que hoy en día la gente joven esté siendo víctima de las pantallas y de las redes y todo este tipo de cosas. Y efectivamente la astrología debería estar en las escuelas porque al final es una herramienta de conocimiento como ninguna otra. Es algo fantástico como ayuda para educar a un hijo, no para dirigirlo, no para decirle lo que tiene que hacer, sino para saber el potencial, saber cómo conviene tratarlo, saber sus defectos potenciales para ayudarle a superarlo. La astrología, en definitiva, es una auténtica maravilla porque lo que no podemos hacer es educar a todo el mundo de la misma manera,
que estudian las mismas asignaturas, que acometan los mismos plazos para hacer las cosas, que se sepan las mismas cosas que nosotros aprendíamos hace décadas, que se siga estudiando bajo un régimen que pertenece a principios de la revolución industrial, cuando ya estamos en la revolución espacial, que nos sigan educando como a números de una cadena de montaje, que es ridículo porque hoy día la individualidad es otra cosa, muy distinta al pasado. Entonces, todo este tipo de cosas lo que nos hace es aborregarnos. Los niños van al colegio como una guardería y van a la universidad como una guardería también para decir, me he sacado el título y ahora ya puedo trabajar, ¿no? De algo ya puedo ganarme el pan. Conceptos absolutamente erróneos, absolutamente miserables, lamentablemente, porque claro, la educación debería ser como mucho más personalizada, mucho más libre, mucho más abierta. Es una educación que está planteada además desde un punto de vista muy sesgado, muy manejado por grupos de poder que les interesa educar a la gente de determinada manera, pero no por gente que piensa o no por gente que interesa crear una sociedad de individuos libres y pensantes y amorosos y que se hacen preguntas y que son curiosos, que es lo que deberían fomentar, ¿no? Yo quiero que mis hijos primero sean fuertes, antes que nada, fuertes físicamente, fuertes emocionalmente. Si van a un cole se pasan 8 horas sentados. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Dónde está su vitalidad, su energía, su curiosidad? ¿Por qué no los sacáis al campo a que vean una gallina y un huevo en lugar de que creen que los huevos vienen de una fábrica, ¿no? O sea, este tipo de Tal cosas. cual. Tal Claro, cual pasa eso. Yo cuando voy con mi hijo a claro. las playas y todo, digo, están vacías y los niños están encerrados con unos mocos hasta Exacto. aquí, desde septiembre hasta junio. Es Es una así, auténtica tal cual. bestialidad. Los niños no pueden estar encerrados 8 horas y luego mandarles deberes para su casa o hacerles tareas extraescolares porque los padres tienen que estar trabajando o porque a los padres les molestan los niños en casa. Esto es una auténtica canallada, una salvajada. Esto es un auténtico suicidio asistido de los niños. Claro, entonces las personas, ¿cómo van a crecer? ¿Qué tipo de sociedad estamos formando? Que hay muchos problemas de tipo social que es que ya arrancan de ahí. Personas que ya están aborregadas, están abocenadas, les han robado el espíritu, les han robado la energía, les han robado el entusiasmo, les han robado la curiosidad. Un niño cuando es niño quiere tocar, llevarse cosas a la boca, probar, trepar a un árbol, etc. ¿Y qué va? Aquí nada. De casa al cole, actividades extraescolares, luego deberes y el rato que puedan escaquearse o escaparse de los padres o del cole, pues a doblar el cuello y a mirar pantallas, ¿no? Y entonces, claro, cuanto más tontos mejor, porque es una sociedad más manejable. Y este es el problema, que a los políticos y a los que tienen el poder les interesa que la sociedad funcione así, pero nosotros como padres tenemos la obligación y el derecho de educar a nuestros hijos como nos apetece y como creemos oportuno y de darles la educación que creemos que deben tener, no una educación aborregada, no una educación para castrarles, que es la educación que se hace en todos los colegios, en todas las escuelas y en todas las universidades, ¿no? O sea, Sí, si cuando... empezamos a ver quién es el que programa lo que en ese aula tiene que acontecer, es que no está en el aula, ya no está la libertad de cátedra. ¿Cuántos profesores hay medicados hoy en día? Es que ya llega un punto en el que realmente hay falta de valores, hay falta de lo más básico, de lo más básico para el ser humano en los centros educativos, ¿no? Claro, Y los profes, ¿cómo van a tener ilusión en qué? Si los niños, ¿con qué ilusión van al cole los niños? ¿Con qué ilusión van al cole los maestros? Eso ya lo dice todo, o sea, les matan el alma. Y claro, sí, sí, por eso vivimos en un mundo de almas desencantadas, en un mundo en el que la gente no sabe, tiene la brújula rota, no sabe hacia dónde orientarse, qué está bien, qué está mal, qué hacer con su vida, hacia dónde vivir, qué hacer exactamente. Porque es que al final les han cortado tanto las alas, o nos las han cortado tanto las alas a todo el mundo, que el que no despierta un poco y el que no busca un camino, pues es fácil que o bien te integras totalmente al sistema y oye, hay mucha gente feliz con el sistema, bueno, mucha gente feliz,
La mayoría están tomando pastillas para dormir, pastillas para que se les... para todo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Creando monstruos? ¿Creando víctimas? Claro que sí, interesa, porque la industria farmacéutica es fuerte y cuanto más víctimas seamos, mucho más vende la industria farmacéutica, que es la que pone a los gobernantes en el poder, y la industria armamentística y el petróleo y estas cuestiones de los grandes grupos de presión, los grandes de verdad, que son los que al final ponen y quitan gobiernos y los que ponen y quitan programas de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante importante. Sí. De hecho, la historia se repite, ¿no? A ver si vamos cogiendo un poco el hilo de estas energías que va marcando la astrología. Y al parecer, como bien cuentas en tu libro, ¿no? Cuando Saturno y Plutón se juntan, pasan cosas a nivel mundial que históricamente se puede observar, y tú lo has hecho, ¿no? Y a mí personalmente hubo algo que con lo que empecé un poco a buscar lo de astrología, que fue que me vi la película de Ágora y salía el personaje de Hipatia. Bueno, jamás me había comprado una película, pero me fui y me la compré porque me resonó tanto, me emocioné tanto, sentí tanto ese arquetipo dentro. Que entonces es como, yo también me hacía siempre muchas preguntas de niña, ¿no? Y no lograba una respuesta que me convenciera, proponía que el colegio fuera de otra manera y todas estas cuestiones, ¿no? Y la verdad es que cuando conocí a Hipatia a través de esta película, me volcó entera, ¿no? Y luego ya fue cuando quise ya estudiar más profundamente, que te encontré a ti, porque estuve preguntando a varias personas y me dijeron, pues estudia con Vicente, que es de los mejores astrólogos de España. Y ahí ahora estoy como caminando con eso, ¿no? Pero en este trabajo, que te agradezco muchísimo, que has hecho estos años, de ir viendo cómo la historia se repetía cuando hay esta conjunción, bueno, pues fíjate qué herramienta más valiosa para podernos adelantar un poquito, prepararnos, ¿no? Para estas energías que entran. Sí, porque al final la astrología te demuestra que hay unos ciclos y que la historia se repite y lo hace siempre en función de unos ciclos. Hay una serie de ciclos compuestos en la astrología que marcan determinados acontecimientos que se van dando de una manera similar en periodos marcados por esos ciclos, ¿no? Esto es interesantísimo porque al final te describen el devenir de la humanidad, de nuestra historia, ¿no? Y te permiten entenderla de otra manera y hacer una lectura a vuelo de pájaro, digamos, a vuelo de águila, verlo desde arriba, sumamente interesante, porque entiendes por qué han pasado las cosas, cuándo han pasado, cómo y qué significa cada uno de esos momentos, ¿no? Te permite entender la historia muy bien y ver hacia dónde van las cosas. Y lo que tú dices bueno, es que el astromundial, que es los ciclos astrales, los grandes ciclos astrales, es precisamente mi especialidad, ¿no? Sobre lo que publiqué mi primer libro hace más de 30 años. Pero lo que tú dices de Hipatia, por ejemplo, bueno, pues una persona, una mujer sabia, una mujer astróloga, matemática, filósofa, con un corazón espectacular, pero claro, al final Alejandría y donde ella estaba y lo que ella representaba era un peligro para la religión. Y esto es otro de los grandes problemas que ha tenido que sufrir la astrología a lo largo de la historia. Los procesos inquisitoriales que se han cargado a muchísimos de los grandes pensadores de la antigüedad, como pasó con Hipatia, ¿no? Entonces, en este sentido, es un problema porque, claro, las inquisiciones ocurren periódicamente. Parece que sea una cosa del pasado, de que quemaban brujas y tal, pero esa Inquisición es lo mismo que está haciendo el gobierno actual con leyes mordaza que está estableciendo, que no tienen el más mínimo sentido y que parece mentira que a estas alturas estén haciendo cosas de este tipo, con lo que pasa en las redes sociales, que si vas en contra de la opinión establecida, porque hay un canon de algo establecido y algo que no se puede decir, pues simplemente te quitan del medio o te roban la red social a la que perteneces, te quitan un vídeo o lo que sea, ¿no? Pues porque esa censura existe. Lamentablemente vivimos en un mundo así de miserable, donde ser libre pensador no es fácil, pero bueno. Sí, pero también cuando uno se da cuenta, lo difícil también es seguir con los ojos tapados, ya no hay vuelta atrás.
No hay vuelta Exacto. atrás. Entonces es el No, camino. cuando uno Claro. se da cuenta o cuando... Y también, además de cuando uno se da cuenta, cuando uno es honesto, no le queda más remedio que hacerse preguntas en la vida, ¿no? Y bueno, ¿eres fiel a ti mismo o no eres fiel? O te rindes y claudicas y te arrodillas y sigues al rebaño o no. Y entonces buscas respuestas, que hay mil maneras de encontrarlas, ¿no? Y lo que digo, oye, tan legítimo es pertenecer al rebaño porque hay gente que está así y está a gusto, pero la prueba de que algo falla es que la mayor parte de la gente está muy mal, se siente muy mal con su trabajo, con lo que están viviendo, con lo que les pasa, están a base de medicamentos casi todo el mundo desorientado, perdido. Algo está pasando en la sociedad, ¿no? Evidentemente. Pues sí, que lo que hay no nos sirve, no nos nutre, no nos da paz y entonces el ser humano pues está enfermando a muchos niveles, ¿no? Sí, pero enferma no solamente por una cuestión física, no solamente por una cuestión de alimentos, de cuidados, de no dormir o de estrés, de todo este tipo de cosas, sino, y por cuestiones emocionales, por supuesto, también, ¿no? Porque al final somatizamos todo, sino que enferma por un pecado espiritual. O sea, normalmente la gente enferma primero del alma que del cuerpo. El enfermar el cuerpo y el enfermar a través de somatizar cosas normalmente deriva de un primigenio problema de tipo espiritual, de un alma desencantada que no ha sabido encontrar su sitio, que no se ha hecho las preguntas para encontrar su sitio. Es cierto que tenemos una genética que nos predispone a tener una determinada enfermedad, que todos podemos tener un accidente, etcétera, etcétera. Pero en general, cuando tú cometes un pecado de tipo espiritual, es decir, tú sabes que deberías hacer cierta cosa, pero no la haces por miedo, por sometimiento, por no sé qué, por no sé cuántos, por no contrariar a la abuela, por mil cosas, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que deberías hacer ciertas cosas y no las haces, y vas procrastinando en la vida, etcétera, etcétera, al final todo eso se convierte en un problema que tú no ves, pero tú arrastras. Y no solo lo arrastras, sino que lo transmites a generaciones futuras. Esto es algo que se ve en los nodos lunares, en una carta astral, a través del karma. Cómo tenemos que sanar un karma que no solo es personal, sino que viene de generaciones anteriores. De repente, un problema espiritual de tus abuelos acaba desembocando en ti en una enfermedad de tipo físico. Es decir, al final pagamos problemas espirituales no solo nosotros de nuestras anteriores generaciones, sino nosotros en nuestra propia vida y nosotros los que trascendemos a nuestros descendientes. Por lo tanto, yo creo que primero lo que hay que buscar es volver a encantar el alma, es decir, volver a conectar con el cosmos, volver a conectar con la naturaleza, pasear al aire libre, trepar a los árboles, caminar por la playa, bañarse en agua fría al mar, vivir en Sí. contacto con la naturaleza, tomar el sol, el viento, la lluvia, cansarse haciendo actividades físicas, haciendo deporte, etcétera. Es absolutamente imprescindible ser buenos animales primero. Y luego vamos a ser coherentes. Oye, ¿yo quién quiero ser? ¿Yo qué quiero hacer? Tratar de descubrirnos cada uno en nuestra individualidad, ¿no? No seguir un programa que hay gente sumamente creativa, con unos dones y unas capacidades absolutamente espectaculares y que al salir del cole ya han dejado todo eso atrás, ya lo han perdido, ya se lo han cortado. Y Mm. entonces esa gente ya está perdida para siempre, porque ya no sabe dónde encontrarse, ya su sitio lo perdió hace tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer la gente mayor es parar y rebobinar y pensar, vale, ¿quién quiero ser? ¿Cómo quiero definirme? ¿Cuáles son mis principales objetivos? ¿Cuáles son las fronteras de mi personalidad, digamos? Y a partir de ahí reinventarse en función de lo que realmente siente y de lo que realmente necesita, no de lo que cree ser, porque el ser o no ser no era solo un problema de Shakespeare, sino que es un problema que tenemos todos y cada uno de nosotros, que eso se refleja en astrología, como bien sabes, con el Sol. La posición del Sol en una carta astral es lo que indica lo que somos en esencia. Y ese ser es algo en constante evolución.
Tú no puedes pensar, no, yo ya sé quién soy. No, porque nunca sabes quién eres. Tú sabrás quién eres en ese momento, pero en el momento en que tú te encasillas creyendo saber lo que eres, ya estás perdida, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es, vale, yo voy a tratar de comprenderme más a fondo para saber quién soy y voy a tratar de evolucionar lo mejor posible, pero siempre dando ese margen para la evolución, para el autoconocimiento y para la evolución personal en ese proceso que Jung llamaba la individuación, ¿no? Entonces, en este sentido, ya salimos cortados con unos patrones del colegio y del instituto y de las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente ya sale de ahí con unos patrones que les han cortado totalmente las alas. Por eso hay muchísima gente que no sabe qué hacer con su vida realmente, o que están haciendo trabajos que no les interesan lo más mínimo, que no les llenan, que les generan vacío, insatisfacción, sufrimiento, enfermedad, etcétera, ¿no? Y También no las les dan fidelidades, ¿no, Vicente? Fidelidades con la familia, de cubrir expectativas de papá y mamá, también. y miedos, ¿no? Miedos de Claro, pero es eso, frustrar. es que cuando vas a la escuela a ti no te enseñan a pensar y a descubrirte y no te enseñan el famoso lema conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, ¿no? Que presidía ese oráculo tan famoso. Te enseñan a obedecer, a Sí, pasar unos exámenes y si no, tiembla porque hoy toca examen y te vas a poner muy nerviosa y lo vas a pasar mal y si has suspendido es que eres una inútil, etcétera, etcétera. Esto es una locura. Esto yo es... me acuerdo cuando llegó el momento de estudiar filosofía, que ya era en bachiller, y tenía yo muchas ganas de estudiar esta asignatura. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que lo único que tenía que hacer era memorizar lo que pensaban otras personas antes. Y no había Eso es. cabida a que hubiera un examen en el que, bueno, los exámenes tampoco vienen a cuento, pero como que yo tenía ganas, y mis compañeros míos también, De pensar, ¿no? de pensar y de yo Tenías... tal, y que el profesor me guiara un poco diciéndome este pensamiento, ¿sabes? Pero eso no sucede, o sea, filosofía llega en un momento que igualmente es historia de la filosofía de 4 personas que te las ponen ahí, te lo aprendes y se acabó. Y eso es lo que se llama ahora tener un título, ¿no? Es tener buena capacidad de memorizar y de hacer exámenes. Pero Sí, lo de demás, hacer lo que te digan, de hacer lo que te digan que tienen que hacer, pero no puedes cometer el pecado de pensar en una carrera, ¿no? Eso está no, no prohibido. se puede. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que cada uno tiene que hacer ese camino. Al final, cuando uno quiere conocerse de verdad, da igual lo que haya hecho, al final tiene que entrar en un proceso de introspección y dotarse de unas herramientas de autoconocimiento, que puede ser la astrología, que para mí es la mejor, sin duda, la que te da más capacidad de autoconocimiento, sin duda, o puede ser la psicología, puede ser la meditación, puede ser 1000 cosas, ¿no? Porque hay montones de terapias y montones de vías o de herramientas de conocimiento, pero al final la autoexploración, el autoconocimiento es absolutamente imprescindible cuando uno no renuncia a ser lo que es realmente, ¿no? Sí, también lanzarse, ¿no? A vivir la experiencia sin más, o sea, hacer. Eh, Puedes ir Totalmente. a cualquier lado del mundo que te apetezca y ver qué pasa ahí contigo, porque la vida está viva y te van a surgir cosas y en esa experiencia vas a ir aprendiendo también. Sí, Eso al final es la experiencia, porque de teoría no se vive, de teoría al final tu mundo se reduce muchísimo. Tú puedes pensar 1000 cosas, pero si no te mueves de 4 paredes y no te mueves de 4 conceptos, pues tu vida va a estar muy limitadita, ¿no? Y esto es lo que pasa también cuando una persona cede a los miedos, que es la mayor parte, esto ya lo decía Carlos Castaneda, ¿no? El primer enemigo en el camino a la libertad es el miedo, donde sucumbe el 95% de las personas, decía él. Bueno, pues es verdad, o sea, normalmente la gente tiene miedo a qué dirán, a decepcionar a mis padres, como tú decías antes, a salirme del redil, a ir a contrapelo de la sociedad, a no sé qué, a no sé cuántos, a cometer un fallo, a fracasar. Pero si es lo más normal del mundo fracasar, esto nos enseñan de una manera tan rígida, tan castigadora, tan punitiva y tan dogmática y castrante, que en lugar de decirnos,
bueno, experimenta tu prueba, si fallas no pasa nada, porque siempre puedes elegir otro camino, puedes aprender otra cosa, puedes buscar otra profesión, puedes buscar otra relación. En definitiva, la vida es prueba y error. Lo que no podemos es someter a los niños, que son niños y que tienen necesidad de vivir, a la presión de tengo que ir y aprobar estos exámenes. ¿Pero qué es esto? Si a lo mejor esas asignaturas a esos niños no les importan nada ni les van a servir para nada en su vida. Si lo que tenemos que hacer es descubrir el potencial que tiene cada cual, ¿no? En este sentido sí que vendría muy bien que la astrología estuviera en las escuelas, no a título personal y secreto, como hacen muchos profesores y maestros y médicos, psicólogos, psiquiatras, que lo hacen en secreto y que tienen las cartas de sus pacientes, de sus alumnos, etcétera, y se ayudan de eso como herramienta. No, tendría que estar institucionalizado. ¿Alguien quiere este servicio? Que lo use. No obligado, pero evidentemente quien lo quisiera, porque, por ejemplo, para la orientación profesional, la astrología es una herramienta como ninguna otra. La astrología te puede dar muchas pistas de para qué estás más capacitada, qué es lo que te interesa más desarrollar a nivel profesional o en qué áreas te desarrollarías mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto difícilmente se puede hacer de otra manera. Pero este tipo de cosas, pues al final, si no la descubre alguien, pues tú, por ejemplo, has tenido iniciativa, conectas con Hipatia y dices, wow, la astrología, ¿no? Y voy a buscar, ¿no? Y sientes esa curiosidad y te atreves a pensar y te atreves a estudiar algo que tienes curiosidad, que te motiva. A mí eso me parece fascinante, porque hay tan poca gente hoy en día que se atreva a ser curiosa y a pensar por sí misma, que eso ya es un milagro, ¿no? Bueno, pero cada vez somos más, porque antes sí que era Eso como sí. más, bueno, se hablaba de astrología, el signo del sol, ¿no? Y ya está, de que venían las revistas y ya está. Pero yo cada vez voy encontrando más gente. No sé si es porque también cuando uno Sí. avanza vas conectando con personas en sincronía, pero sí, hombre, ahora ya hay una apertura al saber y hay unas cosas maravillosas que podemos aprender que tienen mucho más sentido Sí. que lo que está dado y de alguna Sí, manera se está es metiendo, cierto. ¿no? O sea, creo que estamos ya, como hemos tocado a fondo en el tema Sí. educativo y otras cuestiones, creo que empieza a surgir algo bonito. Sí, lo que tú dices es muy interesante porque sí que es cierto que hay una especie de revolución a nivel social, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando actualmente en Estados Unidos desde hace un par de años a esta parte en Estados Unidos y ahora también se está replicando en Europa lo que se llama la gran renuncia, ¿no? O sea, millones y millones de personas están abandonando sus puestos de trabajo. Hay empresas que les está costando mucho encontrar trabajadores no ya cualificados, sino básicamente o medianamente cualificados, ¿no? Y esto es porque efectivamente hay un despertar. La gente dice al final, ¿para qué voy a estar yo tantas horas metido en un trabajo así o metido en un trabajo así para pagar facturas y para no vivir, ¿no? Entonces la gente está despertando y se está haciendo muchísimas preguntas. Y en este sentido a mí sí que me parece que esta revolución está ahí, que tiene mucho que ver también con este tránsito que va a haber ya de Plutón en Acuario, donde estará los próximos 20 años y que ya está entrando, y que representa una transición social hacia nuevos paradigmas muy acuarianos, porque además ya estamos entrando en la era de Acuario definitivamente. Y entonces esto sí que me parece que es una revolución muy a tener en cuenta, algo muy positivo, y ojalá la gente despierte así y pueda realizarse de una manera menos esclava, menos sometida al yugo, ¿no? Sí, hay una pregunta que era la última, pero creo que viene ahora a cuento, que tenía apuntada, que habla de la catábasis, ¿no? Uh -huh. De, bueno, ese proceso de bajar al más infierno, ¿no? Y subir, que es algo, ¿no? Que tiene que ver con esto, de salir de esa esclavitud, ¿no? Y de darnos cuenta que todo el esfuerzo y energía que dedicamos día tras día, levantándonos a una hora y todo eso dado a una empresa o a un gobierno que realmente luego tampoco tiene unos fines claros, ni coherentes, ni para bien común. Entonces, ir despojándonos de todo eso y recuperando nuestra soberanía
y viendo que al final, pues los procesos naturales de la vida, uno tiene tiempo y naturalmente va saliendo todas las cosas que uno va necesitando, ¿no? Se abren caminos. Ahí por donde a veces pone prohibido pasar, pues justamente si te metes, se abren caminos maravillosos que uno, Sí. bueno, pues desde lo invisible podemos empezar a visualizar, ¿no? Que ya hay mucha gente que los ha caminado y que cada vez somos más y que hay otra manera de estar. Mm, mm, Sí, sí, sí. A mí me parece muy interesante lo que dices. Efectivamente, el proceso de catarsis, además, es algo también a un nivel muy personal. Requiere una actitud heroica, ¿no? Puesto que tú lo que tienes que hacer es bajar a los infiernos para luego, que es la catábasis en sí, para luego realizar el camino inverso, el de la anábasis o la ascensión y la salida a la luz. Pero claro, esto se hace de muchas maneras y la primera de ellas es un proceso de conciencia, puesto que es un proceso plutoniano. Tú tienes que atreverte a ver esa bajada a los infiernos, esa catábasis, es una paradoja o una metáfora de lo que es reconocer tus propias miserias también, ¿no? Entonces, ese proceso de concienciación, de introspección, vamos a ver dónde están mis miedos, mis temores más profundos, voy a desenterrarlos, voy a convertirlos en luz. Eso es una manera de vivir el proceso de catábasis y anábasis. En el momento en que tú te atreves a bajar a tus propios infiernos y a poner luz a esa oscuridad, estás realizando ese proceso de la catábasis y la anábasis a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ahí muchas veces donde están nuestros miedos están también nuestros principales poderes, nuestras principales fuerzas. Con el momento en que las reconoces, con el momento en que te atreves a plantar cara a esos dragones, al final desaparecen y se convierten en un fuego interior que te da energía, ¿no? Y desde luego se supone que es un camino del héroe porque hay muy poca gente que sucumbe al miedo, quería decir, o que sucumbe a los temores, o que prefiere no afrontar esa parte oscura, o muy poca gente que es capaz de atreverse a seguir el camino del héroe, ¿no? Algo de lo que hablaba Joseph Campbell. Joseph Campbell, que escribió estos pasajes tan hermosos sobre en El héroe de las mil caras, por ejemplo, y que describe muy bien todos estos procesos y que también Jung nos habla de esto de otra manera. Virgilio ya nos hablaba respecto a la fundación de Roma incluso. Entonces, esto es algo que ya nos enseña la mitología, que es una de las bases de la astrología. Al final, los mitos encierran enseñanzas muy interesantes, muy poderosas, muy positivas, que si sabemos interpretarlas y si sabemos aplicarlas, nos pueden dar mucha luz. Yo creo que la astrología, precisamente, una de las cosas más formidables que tiene es que sirve como una linterna, es una gran herramienta de autoconocimiento que sirve para poner luz a tu vida, sirve para reconocer zonas oscuras, sirve para potenciar otras zonas o tus tesoros en que todavía no te has atrevido a desempolvar o a desenterrar. Y en este sentido, a través de la carta astral, sí que se puede efectuar un maravilloso proceso de catábasis y anábasis, ¿no? Yo siempre digo que mis alumnos, sobre todo el primer curso, el de Cosmos, Alma y Espíritu, a medida que lo van desarrollando, experimentan una epifanía, ¿no? Y un redescubrimiento, un renacer de sí mismos, porque al final, wow, eureka, empiezan a descubrir aspectos de sí que unos más o menos los podían intuir, otros ni idea, pero empieza un reconocimiento de sí mismos, pero ya desde una cuestión mucho más auténtica, mucho más profunda, y con claves también para poder cambiar o para poder potenciar esas cuestiones, ¿no? Y a mí esto me parece maravilloso. Sí, lo es, ¿eh? De verdad que sí, yo que estoy ahí contigo estudiando, estoy disfrutando mucho bueno, de ver tanta información y tanto que me queda por recorrer. O sea, es como, madre Sí, mía, la esto astrología, la es astrología es... inmenso y maravilloso que sea así, porque realmente somos seres bastante multidimensionales, ¿no? Muchas Claro. cosas. Y esto al final son arquetipos y energías que Sí. tenemos ahí disponibles para el teatro de la vida, ¿no? Sí, pero Entonces, sabes, una de las cosas más bonitas de esto, Patricia, es que
al final, lo bonito es una de las cosas que tú has dicho, por ejemplo, esto no me lo acabaré en la vida. No, no, es que una vez te pones en este camino, es un camino de evolución, es una filosofía de vida. Y tú siempre sigues aprendiendo de ti y sigues aprendiendo de la astrología. Y esto es maravilloso, ¿no? Es una pasada. Tú no, tú no aprendes astrología en 3 meses o en 3 años y ya está, y ya te sabes toda la astrología. Eso no funciona así. La astrología es que te da unas pistas de crecimiento además te da pistas de crecimiento en cada momento y en cada etapa de tu vida, que es alucinante, ¿no? O sea, ya se convierte para siempre en una filosofía de vida y en una herramienta maravillosa. Y Sí, me sí, alegro que lo estés disfrutando. totalmente. Muchas gracias por estar No, ahí gracias a ti. tanto tiempo entregado a esto, que ahora podemos beber de ti. Pues aquí tengo apuntado una cosita, que es una conversación que tuve con una mujer. Estuve viviendo en la selva de Perú unos años Qué y bueno. la verdad que, bueno, fue una suerte porque allí, pues, bueno, pues pude curiosear, ¿no? Y hablar con personas que viven en paradigmas muy diferentes a los que anteriormente yo había habitado. Y esta señora me hablaba de, bueno, de la astrología y todo esto, ¿no? Y me decía que ella ya había trascendido el zodiaco. Y yo entendí que de alguna manera puede llegar un momento el ser humano de integrar esa energía, ese panel, ¿no? Que expone la carta astral de esos arquetipos y haberlo integrado, haberlos dominado, ¿no? De alguna manera ya como tal, y de esa manera trascender y ya estar por encima, ¿no? Yo entendí que esta mujer lo que me explicaba era algo así Ujú. y quería traerlo aquí contigo, puesto que llevas tanto tiempo también, pues ver si tenías esa visión también de que podemos Esto, trascender ese zodiaco. esto no deja de ser una ilusión, ¿no? Hay mucha gente que cuando lleva unos pocos años en astrología o cuando ve que no pueden llegar más, que ya no pueden superarse porque a medida que vas avanzando la complejidad de la astrología sigue creciendo, te haces, cuanto más sabes en astrología, más preguntas te haces. Esto es peligrosísimo porque al final llega un momento en que ves que no vas a abarcarla nunca en la vida, ¿no? Entonces hay mucha gente que renuncia o que pretende haberla trascendido. Yo personalmente, y es una opinión y respeto lo que te dijera esta mujer, que esos motivos tendría, personalmente yo no conozco a nadie que haya trascendido el zodiaco ni que sea capaz de trascenderlo siquiera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de trascender normalmente tenemos la idea de que lo tengo superado, ¿no? Si hablamos en esos términos, evidentemente nunca lo tienes superado. Primero, porque la carta astral supone no solo temperamento, sino un destino. Te marca la forma en que ves la vida, te marca lo que eres, te marca tus emociones. Y tú sabrás, con la carta astral, sabrás corregir eso, sabrás entender el porqué y tal y cual. Pero eso va a formar parte de ti toda la vida. Tú no puedes dejar de ser esa persona, digamos. Mira, esto es como cuando tú plantas semillas de una manzana, de ahí van a salir un manzanito, pero nunca saldrán peras. Es decir, un manzano nunca puede trascender ser un manzano, nunca dejará de serlo. Le podrán meter injertos y le podrán lo que sea, pero en el fondo sigue siendo un manzano, ¿no? Crecerá mejor o peor. Entonces, tú tienes no solamente un temperamento, sino un destino marcado en el momento en que naces, con esa carta astral de ese momento. Y luego lo que ocurre es que normalmente yo, la poca gente que he conocido, así que decía que lo había trascendido, que he conocido a unos pocos, tenían unos conocimientos muy, muy básicos del zodiaco y de la carta astral, pero básicos del todo y que creían que porque habían leído a lo mejor 2 cositas ya conocían la astrología, ¿no? La astrología es tan inmensa, tan poderosa en sus influjos, porque al final tú lo que no puedes tampoco es cambiar los influjos del cosmos. Tú vas a tener un tránsito de Saturno por el ascendente, por ejemplo, y es normal que ahí te toque ir al dentista, por ejemplo, es habitual, ¿no? Tú puedes decir que lo tienes trascendido, pero cuando te llega ahí y te toca, tú no vas a poder evitar, no vas a poder cambiar el influjo de Saturno, ni lo que te va a aportar. Tú puedes cambiar
el cómo lo vas a afrontar, el cómo te vas a planificar, el cómo lo vas a aceptar, el cómo lo vas a trabajar, incluso cómo te vas a preparar antes de que llegue, porque si lo sabes, con astrología puedes tomar más calcio, puedes cepillarte con más cuidado, lo que tú quieras, ¿no? Y eso sí, hasta ahí puedes hacer, hasta ahí llega la libertad, digamos, y la capacidad de trascender, y lo de trascender lo digo entre comillas, ¿no? Más allá de eso, sinceramente, no, ni un santo ni un santón, ni nadie. Conozco a gente muy, muy espiritual, muy elevada en cuanto a conocimientos y demás, pero yo no conozco a nadie, ni a lo largo de la historia, que haya trascendido el zodiaco ni la astrología precisamente por esto, ¿no? Es muy complejo, es tremendo. Pero bueno, pues, yo creo, o sea, al final lo que te permite trascender, digamos, con cierta benevolencia, porque trascender no trasciende nadie, nada, trascender lo que te permite es, cuanto más conocimiento tienes, pues vale, mejor, pero cuanto más valor tienes de afrontar ese conocimiento también, ¿no? Y de crecer en él, porque al final la vida requiere que le eches, o sea, requiere valor, ¿no? Al final, para vivir, tú lo decías antes también, tienes que dar el primer paso, tienes que atreverte a transitar lugares desconocidos. Y la vida es incertidumbre y normalmente tendemos a vivir en la comodidad. Hoy día hay más gente que se está arriesgando a vivir en la incertidumbre y esto es sano, esto es bueno, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, trascender sí, porque en el momento en que tú aprendes a fluir con la vida, a no ser esclavo de ella, trasciendes un poco más. Cuantos más conocimientos tienes, también trasciendes un poco más. O sea, son pequeñas cosas que lo de trascender, entre comillas, pues sí, vas ganando partes de trascendencia, por decirlo así, ¿no? Sí, Ahora vamos bien, dejando ir, ¿no? Esas partes robóticas, ¿no? Y vamos claro, dejando ir y poniendo más presencia y claro. autenticidad en lo que Y no ser hacemos. tan esclavos del destino, tan esclavos de automatismos, tan esclavos de miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso la carta astral sí que es una linterna maravillosa, ¿no? Te pone foco y te ayuda a potenciar todo eso. Y en ese sentido, a mí me parece, ya me parece que nos aporta demasiado, ¿no? Y otra cosa ya es trascender. Pero bueno, como te digo, es una opinión. A ver lo que pasa con Plutón el mes que viene. A ver dónde está la linterna. Bueno, Esto es como Plutón, el ave fénix, ¿no? Va a ya ser sabes como que sale, ave fénix. Va a quemar y resurgir. ya sabes que sale de Capricornio, que entra en Acuario, que esto es algo que solo se produce una vez cada 248 años. Un tránsito de este tipo, que Plutón va a estar ahí 20 años, aunque todavía durante 2023-2024 va a estar entre los últimos compases de Capricornio y primeros de Acuario, porque va a entrar, volver a entrar. Pero un tránsito de esta naturaleza ya funciona bastante antes de que llegue ahí, ¿no? Y ya se nota bastante antes. Entonces, no es cuestión de que el mes que viene de repente se revele algo, sino que ahora ya este Plutón ya está funcionando ahí, esta transición hacia los nuevos paradigmas en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de las tecnologías y en todo lo que va a implicar Plutón, ahora ya están ahí y tenemos que adaptarnos. Al final, cada tránsito de un planeta lento, y Plutón es el más lento de todos, cuando pasa por un signo, ese largo tiempo, ese largo plazo que ocupa ahí en ese signo, representa una nueva corriente social que se marca en muchos sentidos y depende del planeta, del signo y tal. Plutón es un planeta, efectivamente, la muerte para la posterior regeneración, como bien sabes, representa el ave fénix, y esto, al pasar por un signo como Acuario, que es el signo que representa la humanidad en su conjunto, pues viene un nuevo paradigma para la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste eso de ser humano, ¿no? Ser humano, ¿qué es? ¿No? Y ahí viene un debate filosófico, tecnológico, de todo tipo, muy grande, muy apasionante para los próximos años. A mí me parece fascinante poder ser testigos y protagonistas al mismo tiempo de esta época, ¿no? Sí, la verdad que ahí estoy contigo. Estoy como... Digo, qué bien elegí venir aquí, si es que elegí. Pero está poniéndose interesante. Es como si toda la vida esperara a que llegara este momento, ¿no? Está bien.
Qué A bueno. ver, ¿qué más? Aquí tenía una pregunta que suelo hacer, que es un poco ya fuera del contexto de la astrología, un poco pues para conocerte Ujú. desde otro lugar, ¿no? Que meta ahí, no tiene nada que ver con la entrevista, pero tenía puesto que cuáles habían sido tus mejores vacaciones en la infancia, ¿no? Pues en la infancia yo recuerdo vacaciones siempre porque, mira, tuve la suerte de pertenecer a una generación donde nos criábamos en la calle y mis vacaciones eran constantes, eran todos los días. Yo iba al cole, era un niño estudioso, volvía a casa, ayudaba a mi madre a hacer tareas de la casa, ayudaba a mi madre a coser, que era una modista maravillosa. Y yo cosía ojales con ella y cosas así. Cuando tenía mucha prisa le ayudaba, me ponía con su equipo a trabajar con ella y tal, ahí, como uno más. Y feliz. Y terminaba eso y salía a la calle y yo me hacía una espada de madera y me ponía a guerrear con mis amigos y mis enemigos porque teníamos bandos, luchábamos, jugábamos a fútbol un día todos juntos, al día siguiente nos peleábamos, nos tirábamos piedras, hacíamos excursiones juntos, nos tirábamos por paredes que estaban altas a ver quién se tiraba desde lugares más altos. ¿Te imaginas? Yo hoy no veo a los niños que jueguen así. Yo me crié en la calle, tomaba el sol, no estaba nunca enfermo. Por suerte ahora tampoco, pero en fin, lo que te quiero decir es que yo he tenido una infancia absolutamente feliz. Fuera de eso, no te podría decir unas vacaciones especiales, quizá una acampada que fue muy especial y muy loca y descubrí muchas cosas, pero, pero es que yo recuerdo mi infancia en ese sentido muy bonita, ¿no? Todo lo que viví, algo que era pura vida. No sabía que luego iría tan a contrapelo, pero en fin. No sabemos, es todo un misterio, Vicente. Yo creo que esas cosas de la infancia me dieron valor, luego me dieron, porque yo jugaba de pequeño y yo me sentía el Capitán Trueno, lo menos. Yo me sentía Sansón, ¿no? Tenía esos ídolos que hacían cosas extraordinarias, maravillosas, el Coloso de Rodas y gente así, que ya no existe, claro, desde hace muchos años. Y bueno, a mí me parecía maravilloso. Yo me montaba mis películas, claro, entonces no teníamos pantalla, no, incluso en mi primera infancia no existía ni siquiera la televisión, no había televisión en casa. No te digo ya teléfonos ni cosas así. O sea, Claro, entonces ha es que cambiado es un mucho. mundo que no se puede, lo tienes que contar con mucho detalle para que te crean los hijos hoy en día, ¿no? Sí, Mis hijos sí. decían, ¿y cómo era eso de vivir sin teléfono móvil? Pues ni móvil ni de hilo, ni nada, ¿no? Con tantam. Jo, yo me acuerdo de las primeras veces con el teléfono que me daba vergüenza, era como que me da la Claro. sensación de que voy hablando sola, ¿no? Era como, y ahora ya vamos tan naturalmente, te estampas, no pasa nada, ya ni nos da igual que nos hayamos estampado. Sí, Va sí. así. Pero bueno, yo también la verdad que he tenido la suerte de poder ir al pueblo de mis padres y tener esa infancia salvaje, ¿no? Ahí. Qué chulo. Pues también esta parte de volver a Madrid y estar en el cole y esto sentía que me encerraban, era Claro, qué menuda horrible. diferencia. Sí, pero bueno, por lo menos caté un poquito de esto de estar todo el día en la calle y jugar sin parar, ¿no? Eso es lo que más Claro, me ha valido. nosotros jugábamos a saltar unos encima de otros y a hacer, nos inventábamos juegos. Bueno, era un cachondeo, era pasar la calle hasta la hora de cenar y de ir a dormir, ¿no? Entonces, eso era maravilloso. Yo creo Luego, que a un niño no se le puede robar la infancia, ¿no? Yo he tenido infancia, por suerte, se en le ese está sentido. haciendo y además era sencillo porque veías a mayores hacer ese juego y se aprendía así naturalmente. Yo Claro, ahora me pongo a jugar con los niños y les tengo que explicar todo y es que ya no viene a cuento que yo me ponga a jugar a la comba, pero es que si no se lo enseño yo, no lo ven en ningún lado, ¿no? sí, 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 es tremendo. Porque además Así. es que no hay niños por ahí, por la calle, es que todos los padres están encerrados y los niños están encerrados, ¿no? Entonces, No se da. Esas sensaciones de libertad de coger la bicicleta y vámonos de merendola, ¿no? Y claro, es importante, creo, para el ser tener esas vivencias de la infancia. Así que y quien pueda
y se atreva, que lo tenga en cuenta esta conversación, y si tiene niños a su cargo, que les dé esa oportunidad de ir a la naturaleza, de hacer una acampada, de que puedan ir solos los niños en bicicleta. Y bueno, no sé, todo lo que puedan hacer por ellos, porque realmente... Vivir es lo que pueden hacer. Sí, exactamente, eso es vivir. Bueno, Vicente, pues hasta aquí todas las preguntas. No sé si quieres aprovechar y contar alguna cosa más. No, darte las gracias. Ha sido un placer charlar contigo y nada, que te lo pases bien con tu canal, que triunfes y que te diviertas ahí donde estás. Pues muchas gracias. Pues sí, de eso se trata, de gozar con lo que podamos y vamos a compartir, ¿no? Que también se disfruta compartiendo. Eso. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por estar aquí. Un beso grande. Gracias. Besos, Patricia. Chao, bonito, chao.